Y hoy vamos a titular el mensaje de esta ocasión, La paciencia de Dios. Es un tema teológico, práctico y espiritual. Bendito es el nombre del Señor. Ahora más que nunca tenemos que conocer a este bendito Dios que se ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras y que diariamente extiende una misericordia nueva para con nosotros, llenándonos de vida, de salud, de bendición, de paz y de abundancia, de prosperidad espiritual y material también. Bien, le doy gracias por acompañarnos. Si usted se acaba de conectar, gracias, que Dios me lo bendiga, y gracias por compartir este video con sus amistades, con sus amigos, sus familiares. Hoy estaremos aprendiendo profundamente y teológicamente acerca de la paciencia de Dios. Bien, vamos a entrar en materia de las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Nehemías capítulo 9, versículo 17. Vamos a comenzar leyendo este texto. Voy a ocupar una parte de este texto, Nehemías 9, 17. La palabra del Señor dice así. Voy a extraer una parte de este texto donde dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria al nombre del Señor. En esta porción de la Escritura de Nehemías 9:17 encontramos, ahí en la pantalla está equivocado, pero es correcta la cita que estoy leyendo. Nehemías 9:17. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo para siempre. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar este tema tan profundo, tan importante, tan interesante para poder conocer y discernir ahora más que nunca. Oremos a Dios. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es su nombre para siempre. Le damos gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad de comenzar una semana más tomado de su mano, disfrutando de su misericordia y de su presencia. Padre, yo les suplico que bendiga a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, que estarán recibiendo esta palabra en sus hogares, en sus casas. A la iglesia Roca de Salvación, a la familia Roca de Salvación, derrama de su bendición, de su paz, de la vida y de la salud sobre cada uno de ellos. Los familiares, los amigos, todos los que vayan a mirar este video, Señor, tócalos y bendícelos y sánalos poderosamente por el poder de la palabra. Se lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. También le pido que permita que este siervo suyo, Padre, pueda hablar esta palabra con denuedo, con poder, con sabiduría y con la unción y el respaldo de la presencia gloriosa del amado Espíritu Santo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar y gracias por estar conectado. Hoy estaremos meditando entonces en otro tema importante, en otro atributo del ser de Dios. Le vamos a titular La paciencia de Dios. La paciencia de Dios resalta al mirar la abundante maldad en la vida de los seres humanos. La maldad es una realidad que está presente en la vida de todas las personas. Personas completamente malignas, pervertidas, depravadas, dedicadas únicamente a hacer el mal. Y dentro de este contexto de maldad puedo resaltar la paciencia de Dios, porque aún habiendo personas tan malignas en la humanidad, tan malignas en la tierra, aún así Dios permite que sigan viviendo. Personas que en el pensamiento humano quizá no deberían de vivir por la abundancia de maldad que practican. Sin embargo, Dios les permite continuar viviendo y respirando en la tierra. La enorme paciencia de Dios resalta al soportar la abundancia de maldad en la humanidad. Gracias a la paciencia de Dios es que el pecador tiene vida.
y sobre todo la grandísima oportunidad de arrepentimiento. Dios es paciente, dándole vida para que se humille a tiempo y proceda al perdón de sus pecados. La paciencia de Dios es una perfección de su santo y bendito carácter. Las Sagradas Escrituras, a través de muchos textos, revelan la enorme paciencia de nuestro Dios. El amado Espíritu Santo ocupa las siguientes frases para revelarnos la paciencia de Dios. Dos frases importantes resaltan en la revelación del Antiguo Testamento. Dos expresiones que revelan la paciencia de Dios. La primera es tardo para la ira. Las Escrituras dan testimonio que Dios es tardo para la ira. Otra expresión revelada en las Escrituras para enseñarnos la paciencia de Dios es la expresión lento para la ira. Son sinónimos. Tardo para la ira, lento para la ira, revelan, expresan el atributo de la paciencia de Dios. Vamos a mirar dos textos del Antiguo Testamento para poder mirar un poco más profundo lo que tiene que ver con la paciencia de Dios. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, dice de la siguiente manera: pasando Yahvé por delante de él, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Dios estaba revelándole en la experiencia que tuvo con su siervo Moisés allá en la montaña del Sinaí, Dios proclamando su paciencia, revelando su paciencia a través de la expresión tardo para la ira. Vamos a ir al Salmo 86, versículo 15, donde el salmista, hablando por el Espíritu Santo, nos revela también la paciencia de Dios, ocupando la segunda frase, lento para la ira. Dice así: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Ambos títulos o ambas expresiones, tardo para la ira, lento para la ira, son expresiones del atributo de la paciencia de Dios en su carácter. En la revelación del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ocupa otra expresión para revelarnos la grande paciencia de nuestro Dios. La palabra griega makrotsumia. Esta expresión en griego makrotsumia, que se traduce como longanimidad, también es una expresión de la paciencia, la enorme paciencia de nuestro Dios. Makrotsumia se encuentra en el original griego del libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ahí tenemos la traducción de la expresión makrotsumia, que se traduce como longanimidad. Voy a leer Romanos 2, 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Ahí encontramos ambos términos. Paciencia y longanimidad son sinónimo del atributo, de la cualidad de nuestro Dios en su paciencia, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Longanimidad, hermanos, significa largo de ánimo, extenso de sentimientos afectivos, extremadamente paciente de carácter. Longanimidad describe perfectamente el carácter paciente de Dios. Nuestro Dios es extenso, profundo de sentimientos afectivos para con la humanidad. Por eso, aunque la humanidad por naturaleza es mala, rebelde, desobediente, Dios en su paciencia le concede vida a todo ser humano. La palabra del Señor dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios en su paciencia expresa su misericordia al pecador. Ahora bien,
A manera de definición para nuestra comprensión, la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Solo Dios tiene la cualidad total y completa del poder de la paciencia, así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea, arek, usada para describir la paciencia divina, se traduzca como tardo para la ira. Bendito es el nombre del Señor. Escudriñando profundamente y estudiando para este tema que hoy les estoy predicando, me encontré el comentario de un teólogo puritano que vivió en el siglo XVII, Stephen Charnock. Dijo: la paciencia de Dios es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. Dios, siendo la bondad más grande, tiene la mayor benignidad. La benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad, y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. De una manera simple, Dios es extremadamente paciente. Por eso nos concede su misericordia cada mañana, aunque no lo merezcamos. La enorme paciencia de Dios le lleva a tener misericordia de la humanidad caída. Gracias a Dios por su inmensa paciencia para con todos nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a mirar tres expresiones de la paciencia de Dios. A través de estas tres expresiones de la paciencia de Dios, conoceremos más, entenderemos cómo actúa, cómo opera la paciencia de Dios de una manera práctica, cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado la enorme paciencia de Dios en relación a la creación. Aspecto número 1, la paciencia de Dios expresada en su trato con el pueblo antiguo. La paciencia de Dios se manifestó, se expresó en el primer pacto con ese trato tan paciente que Dios tuvo con el pueblo hebreo, con el pueblo de Israel. Voy a retomar el texto de Nehemías 9:17, el texto con el que comencé este mensaje, hermanos, porque quiero tomar en el contexto, hermanos, para poder entender cómo la paciencia de Dios siempre estuvo presente para con el pueblo de Israel en el primer pacto. Nehemías 9:17 dice: no quisieron oír. Miren nomás cómo era este pueblo. Escucha la actitud, el corazón de este pueblo. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mire cómo ante la rebeldía, ante la necedad del pueblo, Dios siempre tuvo paciencia de ellos. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con el pueblo de Israel. Primero, por 40 años soportó sus malas costumbres en el desierto, sus malas actitudes. Más tarde, cuando ya habían entrado a Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías, paganas, mundanas de los pueblos que le rodeaban, volviéndose a la idolatría, dándole la espalda a Dios. Y aunque en ese entonces Dios de muchas maneras los castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia les levantaba jueces, libertadores,
caudillos para que los liberaran. De esta manera expresándose y revelando la enorme paciencia de Dios para su pueblo. Vamos a leer en el libro de Hechos capítulo 13 versículo 18, porque también se revela la paciencia de Dios en este texto. Vamos a leer por favor esta sagrada escritura. Hechos 13:18 dice de la siguiente manera: y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Mire cómo Dios tuvo que soportar el pecado, la maldad de este pueblo infiel que siempre estuvo afrentando, hermanos, violentando su voluntad, su santidad. Dios lo soportó. La frase soportar indica la acción de ser paciente para con otras personas. En este caso, Dios por 40 años pacientemente soportó a toda la generación que había salido de esclavitud de Egipto. Un gran ejemplo de la tremenda paciencia que Dios tuvo para con el pueblo de Israel lo tenemos en el Salmo 78 del versículo 36 al versículo 38, por favor. Vamos a ir a esta cita bíblica comenzando la lectura en el versículo 36. Dice así, Salmo 78, 36. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Imagínense lo que hacían con Dios el pueblo de Israel. 37. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Aquí tenemos el contraste de la maldad humana, la rebeldía del corazón, y por otro lado, la paciencia de Dios para con ellos. En esta sección de versículos se describen 3 grandes pecados del pueblo antiguo. Primero, nunca fueron sinceros para con Dios. Qué irónico. Un Dios que por amor los sacó de la esclavitud. Un Dios que les dio libertad, que les dio la oportunidad de ser hombres libres. Pero el pueblo nunca fue sincero para con Dios. La Biblia dice en el versículo 36 que con su lengua le mentían. Era un pueblo hipócrita, era un pueblo falso, era un pueblo que no andaba en verdad. Con su boca le mentían a Dios, lisonjeaban para con Dios. Segundo pecado, no le amaron de verdad. En el versículo 37 dice que sus corazones no fueron rectos para con Dios. No tenían un amor genuino, verdadero para con Dios. Por ello, muchas veces espiritualmente se prostituyeron, hermanos, cambiándolo por el mundo, por las costumbres pecaminosas, por las costumbres paganas, dándoles la espalda a Dios. Y Dios pacientemente teniendo misericordia de ellos. Número 3, tercer pecado, no fueron fieles al pacto con Dios. En el versículo 37, la última expresión dice, ni estuvieron firmes en su pacto. Hoy, hermanos, si hay algo parecido en el pueblo de Dios, ahora del nuevo pacto, la iglesia, no es coincidencia, no es casualidad, porque hay mucha falsedad dentro de los creyentes, hay mucha hipocresía
hipocresía de los creyentes para con Dios. Hay mucha falta de amor de los creyentes de ahora para con Dios. Y hay mucha infidelidad de los creyentes para con Dios. Mas sin embargo, así como Dios fue paciente con el pueblo del primer pacto, también sigue siendo paciente para con nosotros. A pesar de que muchas veces no andamos en la verdad, a pesar de que muchas veces cambiamos el amor de Dios por cosas de la tierra y muchas veces somos infieles al pacto de Dios, Dios en su carácter paciente nos soporta, nos sigue amando, nos sigue dando oportunidades para que entendamos, nos arrepintamos y volvamos a Él. Para con la actitud pecaminosa del pueblo de Israel y ante la magnitud de sus pecados, Dios expresó su paciencia. En el versículo 38 de este mismo salmo dice así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad, no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Bendito sea Dios por ser paciente. Si Dios fuera como nosotros, impacientes como nosotros los seres humanos, desde hace mucho tiempo ya nos hubiera mandado al infierno. Si Dios fuera como usted impaciente o como yo impaciente, por naturaleza la vida humana, el carácter humano es muy impaciente. Si Dios fuera como nosotros, ya nos hubiera mandado al infierno desde hace mucho tiempo. Pero bendito sea Dios que es paciente para con usted, es paciente para conmigo, que a pesar de que le fallamos, Él pacientemente tiene misericordia de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a leer otra porción del Salmo 103, versículo 8. Revela también la enorme paciencia de nuestro Dios. Bendito es el nombre del Señor. Misericordioso y clemente es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él ha sido bueno. Él ha sido generosamente paciente para con usted, para conmigo. Debemos de reconocer que Dios ha sido paciente. Gracias, Señor, por la paciencia de Dios. Los hebreos fueron conservados en vida, aunque muchas veces fallaron, aunque muchas veces pecaron. Dios no los destruyó por completo. La paciencia de Dios operó en favor de este pueblo por un propósito eterno: el nacimiento del rey Mesías que vendría de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios ocuparía una de las tribus de Israel para que por ahí viniera la simiente de mi Señor Jesucristo. Por ello Dios pacientemente los soportó, porque Dios espera con propósito y tolera con propósito todas las acciones negativas que se presentan en su pueblo. Siempre hay un propósito. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a continuar. Aspecto número 2, la paciencia de Dios. Aspecto número 2, la paciencia de Dios expresada para con toda la humanidad. Gloria al Señor. De esta manera también se expresa la paciencia de Dios, soportando a la humanidad, siendo paciente con todo ser humano. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento. Aquí se revela la paciencia de Dios y el propósito del por qué es paciente. La paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. La paciencia de nuestro Dios se manifiesta en su trato para con la humanidad caída. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto la paciencia de Dios para con los hombres antes del diluvio universal. Cuando la humanidad de aquel tiempo, de aquella generación, en el tiempo de Noé, estaba totalmente degenerada, corrompida, depravada. La Biblia dice que toda carne había corrompido sus caminos, mas sin embargo Dios pacientemente, antes de que viniera el diluvio, por más de 120 años estuvo hablándoles, soportándoles, advirtiéndoles, tolerándoles la abundancia de la maldad y dándole un tiempo de gracia y de oportunidad para arrepentimiento, aproximadamente 120 años en los cuales les llamó cada día por medio de los labios de Noé, llamándoles al arrepentimiento para que se salvaran del juicio universal. Dios fue paciente para con aquella generación. En Primera de Pedro 3:20 dice de la siguiente manera: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, escúchelo, la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por el agua. Increíble. 120 años Dios pacientemente hablándoles a aquella humanidad y solamente 8 personas se salvaron. Fueron más los que se perdieron. Fueron más los que fueron destruidos en las aguas del diluvio y solamente 8 entraron al arca. Esto me da a entender que el ser humano no valora la paciencia de Dios. Esto me indica, hermanos, que el ser humano no acepta, no valoriza la paciencia de Dios. Y aún así, Dios es paciente. En 2 de Pedro 2:5 dice que Dios en su paciencia les levantó un hombre justo para que les predicara, a fin de que se salvaran. 2 de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pero antes de que los destruyera, antes de que acabaran ahogados en las aguas del diluvio, Dios en su bondad fue paciente con aquella generación. La historia se está repitiendo. Ahora mismo la maldad ha superado, hermanos, abundantemente, ha crecido. El ser humano se ha tornado más malo, más inmundo, más sucio, más infiel, más ingrato. Pero Dios sigue siendo paciente. Pero llegará el momento cuando los juicios de Dios caerán. Pero antes del juicio está la manifestación de la paciencia de Dios ahora mismo, hablándole al hombre, hablándole a la iglesia, hablándole a los creyentes, por nosotros sus siervos, por la palabra, para que se arrepientan, para que se conviertan. Dios quiera que usted que me está escuchando valore la paciencia de Dios, porque yo estoy seguro que de muchas maneras Dios le ha hablado en su paciencia para que usted no se pierda. Amado, sea sabio, sea entendido. Si Dios ha sido paciente con usted, valore esa paciencia y arrepiéntase y conviértase de verdad en este tiempo de paciencia de Dios para la humanidad. Para este tiempo, sinceramente, Dios ha prolongado más, mucho más su paciencia para con toda la humanidad. Dios en su paciencia
ha retenido sus juicios universales, teniendo la puerta abierta de la gracia salvadora para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna y se arrepienta de su maldad. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy. Por todos lados la gente peca audazmente. La ley de Dios es pisoteada, blasfemada, insultada. Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que Dios no haya fulminado de una vez por todas a toda la humanidad que se ha apartado terriblemente de sus caminos. Mire que hoy en día hay gente tan maligna, personas tan atrevidas que tienen el valor diabólico de quemar la Biblia, tienen el valor diabólico de blasfemar el nombre de Dios, tienen el valor maligno satánico de blasfemar a Dios, descaradamente retan a Dios y se rebelan conscientemente a sus leyes, aún con pleno conocimiento de su existencia. Por ejemplo, aquellos cristianos que un tiempo quizá estuvieron en el camino, a personas creyentes que un día quizá estuvieron en un altar predicando, tocando, enseñando, cantando, y no les importa y se van al mundo a pecar, a blasfemar, al vicio, a la hechicería, a la brujería. Pareciera como que si nunca hubieran conocido a Dios. Y Dios en su paciencia todavía les permite vivir. Ahora no se diga aquel que anda violando, no se diga aquel que anda asesinando, no se diga aquel que anda secuestrando, no se diga de aquel que anda haciendo mal y medio. Dios en su paciencia todavía les concede la vida. Dios es paciente y en su paciencia soporta al pecador. En su paciencia soporta la maldad del ser humano. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 22. Aquí se revela la paciencia de Dios al soportar la maldad, y la soporta con un propósito. Dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios en su paciencia soporta la maldad de los vasos de ira para manifestar en ellos su justicia y su soberano poder sobre toda la maldad humana. Los vasos de ira son aquellas personas malas que quizás nunca se van a arrepentir, y que Dios los soporta para exhibir su justicia, su verdad. Dios en su paciencia soporta al malvado, al cruel, al maligno, al perverso, al despiadado, al ateo, al incrédulo, al blasfemo e irreverente, porque en ellos manifestará su justicia y la grandeza de su poder, algunas veces humillándolos como Faraón, rey de Egipto, otras veces cambiándole su corazón como el altivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que tuvo que ser humillado y quebrantado y andar como animal comiendo pasto para que reconociera que el Dios del cielo es el Dios altísimo y que Él reina y gobierna sobre todos los reinos del mundo. Bendito es el nombre del Señor. La paciencia de Dios opera siempre en favor de sus propósitos eternos. Cuánta paciencia ha tenido Dios ante la presencia de la maldad de la creación. Pero Dios es paciente en tolerar la maldad, porque al final la justicia, la bondad y la generosidad de Dios resaltará sobre todas las cosas y sobre todas las criaturas. Usted debe de saber por qué Dios es paciente para con todos. Escuche algunas razones por las cuales Dios es paciente con la humanidad. Dios es paciente con todos porque la sentencia de condenación eterna es una realidad y Dios quiere
que se arrepientan. Es paciente porque no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento antes de la muerte física. Dios es paciente por la severidad de los juicios universales que azotarán en el futuro a esta tierra. Y Dios desea la salvación de la humanidad. Dios es paciente porque hay un tiempo establecido por Dios para el cumplimiento de todas las cosas. Hay promesas que tienen que cumplirse todavía. Hay sentencias que tienen que cumplirse todavía. Hay advertencias proféticas que tienen que cumplirse todavía. Por ello, mi Dios es paciente, esperando el cumplimiento de todo lo que ha salido de su boca, porque su palabra nunca regresará vacía. Lo dijo, se cumplirá. Lo prometió, lo va a hacer. Lo advirtió, lo hará. Hermanos, todo se cumplirá. Por eso Dios es paciente. Hay muchas promesas por cumplirse. Hay muchas advertencias por cumplirse. Hay muchas profecías de juicio que se cumplirán. Por ello, Dios es paciente con la humanidad, esperando el cumplimiento de su palabra fiel. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra se cumplirá. Bendito es el nombre del Señor. Si todavía está conmigo escuchándome, le doy gracias por estar atento y reciba esta palabra en su corazón y sea paciente como Dios para que recibamos esta palabra. Tercer aspecto en la cual se expresa la paciencia de Dios. La paciencia de Dios se expresa para con todos los creyentes, para con la iglesia, para con nosotros. Romanos 15:5, por favor. Dice así: pero el Dios de la paciencia, oiga, me impresiona este título, esta frase tan sabia que el Espíritu Santo pone en las bocas del apóstol Pablo. Pero el Dios de la paciencia, bendita paciencia de Dios, bendito el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Realmente es impresionante esta frase bíblica, esta expresión bíblica de la paciencia de Dios. El autor sagrado le llama el Dios de la paciencia. Y verdaderamente Dios ha sido muy paciente, sobre todo con nosotros los creyentes. Meditemos cuántas veces le hemos dado motivo a la ira de Dios. Él pacientemente ha extendido su gracia y misericordia para con todos nosotros los creyentes, perdonándonos nuestras faltas. Cuántos pecados cometidos durante nuestra vida cristiana, cuántos errores, cuántas equivocaciones, ya viviendo como creyentes, ya conociéndole a Él. Dios en su misericordia, perdonándonos cada día, cada nuevo día, dándonos el beneficio de una nueva misericordia y con ella la oportunidad de comenzar de nuevo. Dios es paciente con todos nosotros. Le hace honor a su santo carácter, que las sagradas escrituras le llaman el Dios de la paciencia. La paciencia de Dios para todos sus hijos, sus hijas, los creyentes del nuevo pacto, está ilustrada perfectamente en la parábola del hijo pródigo. Le voy a contar brevemente la historia de la parábola del hijo pródigo. Dice que aquel padre amante y paciente con sus hijos tenía dos. El mayor era dedicado al trabajo de la casa del padre. El menor era un muchacho irresponsable, inmaduro e inconsciente. El padre, como todo buen padre, muy paciente a las demandas y exigencias de sus hijos, de los dos que tenía, pero ocupó más paciencia para tratar a su hijo menor, pues éste exigió la parte de la herencia que le correspondía.
Tomó la herencia de su padre y se marchó lejos a una provincia apartada, lejos de casa. Y allá en aquella lejanía gastó todos los bienes con rameras y deleites carnales, expresando de esta manera la inmadurez, irresponsabilidad e ingratitud de su malo corazón. La parte que me ocupa resaltar de esta historia de la parábola del hijo pródigo fue la paciencia de aquel padre amante. Pacientemente esperó el regreso de su hijo. Su hijo, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo que su hijo estaba extraviado, estaba lejos, como si estuviera muerto, ausente, como una persona que se muere. Aún así, con pocas esperanzas de volver a ver a aquel hijo, el padre se mantuvo pacientemente esperándolo en todo tiempo, en todo momento. El Señor Jesucristo en Lucas 15:22 revela la paciencia de aquel padre y dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos, aquel padre lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Más adelante, en el contexto, aquel padre, al tener a su hijo de vuelta en su presencia, dijo, Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oh, mi hermano, la historia del hijo pródigo resalta la paciencia de Dios ante la imprudencia, la ingratitud, la infidelidad de aquel hijo irresponsable. Aquel hijo ingrato, irresponsable, dejó a su padre, abandonó a su padre y se perdió en su pecado. Estaba lejos de su padre, ausente y distante como un muerto. Pero su padre pacientemente lo esperó en todo tiempo. Ahora, escuche y aprenda la enseñanza del Espíritu Santo para nosotros en relación a la paciencia de Dios ante nuestra infidelidad, nuestra inmadurez, nuestra irresponsabilidad como creyentes. La enseñanza del Espíritu Santo es la siguiente: este Padre amante y paciente es nuestro Dios, Dios el Padre. El hijo mayor que siempre estuvo con el padre y estaba enojado y celoso por su hermano menor, representa al pueblo de Israel que siempre gozó del favor de Dios desde la antigüedad. El hijo mayor del antiguo pacto, el hijo menor, inmaduro, infiel, ingrato, irresponsable, somos todos nosotros los creyentes del nuevo pacto. Las escrituras revelan que Dios siempre ha tenido dos hijos universales, Adán y Cristo. Adán, el hijo de la primera creación, Cristo, el hijo en la nueva creación. Dos hijos corporativos, Israel y la iglesia. Israel es el hijo del antiguo pacto, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. La iglesia es el hijo del nuevo pacto, el hijo menor que tomó la herencia y la desperdició y no valoró la gracia y el favor del Padre. Hermanos, muchas veces actuamos como el hijo pródigo, aún estando en la casa del Padre, viviendo de las bendiciones de la casa del Padre, comiendo del favor de la casa del Padre, teniendo la bendición, la herencia del Padre. Somos ingratos, rebeldes, inmaduros, infieles, y nos apartamos y nos vamos al mundo a pecar. ¿Y qué hace Dios ante nuestra actitud? Se mantiene paciente, esperándonos. ¿Cuántos hijos pródigos andan por la vida perdidos? Porque un día estuvieron en la casa del Padre, se fueron y nunca volvieron. Cuando se abran los templos, los cultos en las congregaciones, ¿cuántos hijos pródigos se quedarán en el mundo y no volverán a la casa del Padre, aprovechando la ausencia, hermanos, de la reunión en los templos por esta contingencia?
¿Y qué hará Dios al respecto? Pacientemente los esperará. A lo mejor usted es como aquel hijo pródigo que conoció al Padre, estuvo en la presencia del Padre, comió de la mesa del Padre, anduvo en las bendiciones del Padre, y ahora ¿dónde se encuentra? ¿Fuera del camino? ¿Fuera de la casa del Padre? Sin congregarse, sin la presencia del Padre. Usted ha sido ingrato. Si usted se ha apartado del camino, si usted le dio la espalda a Dios, usted ha sido inmaduro, usted ha sido irresponsable. Pero le tengo una noticia: el Padre de misericordia, el Padre de la paciencia, el Dios de la paciencia lo sigue esperando. Las actitudes inmaduras, infieles, ingratas de los creyentes del nuevo pacto están representadas perfectamente en la conducta de aquel hijo menor, el hijo pródigo, el hijo derrochador de la herencia del Padre. Dios en su gracia, en su favor, ha bendecido nuestras vidas, ha puesto en nuestras manos grandes bendiciones, y pareciera que entre más bendecidos somos, más ingratos para con Dios. Hay mayor bendición, mayor ingratitud en la vida de muchos creyentes. La grande paciencia de Dios siempre ha estado presente en la vida de todos los creyentes, a pesar de sus ingratitudes, a pesar de sus infidelidades. La paciencia de Dios se expresa perdonando nuestros pecados. La paciencia de Dios se expresa levantándonos y restaurándonos en todas nuestras caídas. La paciencia de Dios se expresa soportando nuestras debilidades, errores e imprudencias. Por la paciencia de Dios, entre más abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el perdón de Dios. Bendito sea el Dios de la paciencia. Por la paciencia de Dios, el creyente que se aparta cual hijo pródigo sigue viviendo en la tierra. Por la paciencia de Dios, aquellos que han abandonado la casa del Padre todavía están vivos físicamente, porque Dios pacientemente los está esperando que vuelvan arrepentidos. Hijos pródigos, hijas pródigas, Dios pacientemente te sigue esperando a que vuelvas a su casa, a la iglesia, al disfrute de su presencia. El Dios de la paciencia te sigue esperando. Aleluya. Conclusión: Dios es paciente, esperando que el pecador proceda al arrepentimiento. Que Dios sea paciente, no nos confiemos, no significa que nunca llame a juicio al culpable. Números 14:18. Yahvé, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dios es paciente, pero nunca dejará sin juicio al culpable, rebelde, desobediente, ingrato, infiel, que no quiere arrepentirse. En 2 de Pedro 3:15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, enseñó de muchas maneras. Watchman Nee, un gran escritor dentro de la iglesia que ha tenido en los siglos pasados, en los años pasados, Watchman Nee expresó lo siguiente: Dios tiene pies de plomo, pero manos de bronce. Es paciente para llegar, pero también es justicia. Es misericordia, lento para la ira, pero cuando llega para aplicar justicia, sus juicios son severos, contundentes. Pies de plomo, manos de bronce, porque todo lo que toca en juicio lo destruye, lo condena. Pero antes del juicio está su misericordia, fruto de su carácter paciente. Mis hermanos, espero que meditemos
y valoremos la paciencia de Dios. Dios ha sido generosamente paciente con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. Que el Señor me los bendiga, que Dios siga derramando gracia, paciencia sobre sus vidas, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Saludos, salud y bendiciones desde el Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Soy el pastor Abel Coto. Que Dios me los bendiga grandemente. Aleluya.